Hola, ¿qué tal compañeros? Profesor, buenos días o tardes. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Juan Ángel González Martínez, Vanessa Fernanda Arreola García, Ángel Soto Trejo y yo, Juan Diego Tamayo de la Cruz. El día de hoy vamos a darles una pequeña introducción de lo que es la biografía de Alan Turing, algunas de sus aportaciones así de manera breve y resumida, para después pasar algunos ejemplos de cómo es que funciona la máquina de Turing y explicárselos un poquito más a detalle esos ejemplos. Entonces, pues primero aquí vamos a empezar. Aquí tenemos un pequeño resumen de su vida y con esto pues podemos saber que Alan Turing fue un matemático lógico y criptográfico de Inglaterra, conocido como el padre de la computación moderna. ¿Esto por qué? Porque contribuyó significativamente al desarrollo de la teoría de la computación y también contribuyó más bien jugó un papel bastante crucial en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, al poder descifrar los códigos de una que se llamaba máquina Enigma, que era utilizada por los nazis. Y, y pues su principal obra fue lo que fue la máquina de Turing, que es lo que vamos a explicar un poquito más en este video. Y pues primero, antes que nada, tenemos que saber qué es la máquina de Turing. Entonces, vamos a ver. Y pues aquí tenemos que la máquina de Turing es un dispositivo que se trata de un modelo abstracto de una computadora. ¿En qué consiste? Consiste en una cinta infinita. Esta cinta es como la que se muestra aquí en el lado izquierdo. Esta cinta se extiende, pues va en un rollo. Tiene también un cabezal y la cinta está seccionada o dividida en pequeños como recuadritos. Estos son los estados que tiene la máquina. Y pues el cabezal, pues lo que hace es leer bueno, sí, leer derecha o izquierda. Y pues como opera, pues esta máquina opera leyendo un símbolo de la cinta, escribiendo después un nuevo símbolo. Más bien, lee un símbolo y ahí mismo escribe otro nuevo símbolo, dependiendo lo que esté, para lo que se haya configurado. Y para esto se mueve a la derecha o a la izquierda, cambiando de estado de acuerdo a lo que son las reglas que se definieron, es decir, a la forma en la que se programó la máquina. ¿Y por qué es tan importante esta máquina? Porque puede ser capaz de simular cualquier tipo de algoritmo computacional y pues esto quiere decir que puede realizar operaciones lógicas y manipular datos en la cita de acuerdo a las reglas establecidas. ¿Esto para qué es tan importante? Ya que puedes simular cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de algoritmo computacional dentro de una sola máquina. Y pues aunque parezca que sea una máquina muy simple, pues sí tiene muchas capacidades de poder interpretar o representar cualquier tipo de algoritmo. Y pues esto influyó en el diseño de las computadoras modernas y también en la comprensión de lo que es una computadora y lo que no lo es. Esto hablando de lo que es la informática teórica. Y bueno, hablando un poquito de Alan Turing, pues necesitamos saber qué fue lo que él estudió. Él pues lo que estudió fue en la educación primaria y secundaria, pues asistió en la escuela eh, en una escuela en Surrey y luego llegó a otra escuela, igual ahí secundaria. ¿Y qué fue lo que realizó él? Pues realizó varias trabajos, investigaciones a su corta edad y esto pues se notaba desde que él era muy joven que pues tenía varias habilidades así muy excepcionales en lo que eran las matemáticas y las ciencias. Después estudió en la Universidad de Cambridge en 1931 y pues ahí se graduó con honores en 1934, se aventó la carrera en 3 años y, y pues se destacó bastante por lo que era la lógica matemática, la teoría de los números y los problemas algorítmicos. Y pues hablando de sus investigaciones, pues en 1936 publicó su trabajo sobre su investigación de la máquina de Turing, que pues, ¿cómo se dice? Permítanme. Listo, bueno. Presentó lo que fue su investigación sobre la máquina de Turing, cómo funcionaba, para qué servía, y ¿cómo se dice? La definía como un modelo abstracto de cómo funcionaba una computadora, demostrando que ciertos problemas no se podían resolver mediante algoritmos. Y esto pues fue
fundamental para lo que es la teoría de la computación y sentó las bases de lo que es el diseño de las computadoras modernas. También aportó demasiado en lo que es el descifrado de códigos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial junto a su equipo de trabajo. Y esto, pues lo que se encargó fue descifrar los códigos de la máquina de Enigma que utilizaban los nazis y pues esto fue una contribución clave para lo que fue para poder ayudar a lo que fue concluir la Segunda Guerra Mundial, así como también hizo aportaciones a la teoría de la computación, realizando investigaciones fundamentales en la teoría de la computación, incluida la noción del algoritmo, la computabilidad y la complejidad computacional. Y esas investigaciones le ayudaron a establecer fundamentos matemáticos de la informática y además de la inteligencia artificial. Esto quiere decir que pues parte del trabajo de Turing fue, ¿cómo se dice? Fue base para lo que es ahorita lo que es la inteligencia artificial. O sea, desde ese entonces ya se venía manejando lo que era ese tipo de concepto, que ahorita puede que parezca nuevo, pero pues fue algo que ya tiene bastantes años. Y aquí tenemos que fue algo, parte de su legado, que fue en la computación moderna con su máquina de Turing, en la criptografía y descifrado, que fue cuando ¿cómo dice? Se encargó de lo que fue descifrar los códigos de la máquina Enigma, en la inteligencia artificial, como lo dice en su artículo que publicó. Eh, Ahí lo que se preguntaba era qué era lo que, bueno, aquí tenemos lo que es el artículo, ya después que vean la presentación, pues aquí lo pueden ver, y la pregunta principalmente que se hizo en ese artículo era si las computadoras podían pensar o, bueno, sí, podían pensar, pero ¿a qué se refería? Se refería a que las computadoras pueden parecer inteligentes cuando aparentan serlo. ¿Y cómo deben de aparentar serlo? Pues con ciertos algoritmos que nos hacen creer a nosotros que en realidad están pensando, cuando en realidad lo único que están haciendo es seguir una secuencia de algoritmos y descifrando ciertas cosas que nosotros les decimos. Y aparte también en lo que son los derechos humanos, ya que pues lamentablemente acá como lo mencionamos después, Él falleció, él falleció en 1954, tenía 41 años y su causa de muerte fue envenenamiento por cianuro y ya después apareció que había sido como un suicidio, pero esto se derivó a partir de una sentencia que le dieron por haberse declarado homosexual en años anteriores. Entonces a partir de eso pues su salud mental y física pues se fue deteriorando hasta que llegó al punto de lo que fue el suicidio con una manzana envenenada con cianuro. De hecho, en eso se basa el logotipo de Apple, en esa manzanita. Y pues ya, esa fue parte de lo que es Alan Turing. Y ahorita vamos a ver lo que son los ejemplos de cómo funciona su máquina. Déjenme presentar. Sale, Juan, te dejo con los ejemplos. Sale, bueno, con el primer ejemplo, bueno, voy a presentar yo pantalla. Sale, creo que se ve. Bueno, les voy a leer un poquito de la primera definición. La tengo aquí. Que es la suma binaria. ¿Cómo trabaja la máquina de Turing en una suma binaria? Una máquina de Turing para sumar números binarios seguirá un algoritmo específico. Inicialmente estaría en un estado de inicio y leería los bits de los números binarios de la cinta, sumaría los bits correspondientes y escribirá el resultado de la cinta. Si la suma es mayor que uno, se producirá... Hay que estornudar, perdón. Si la suma es mayor que uno, se producirá un acarreo que se tendrá en cuenta de la siguiente suma. Luego la máquina de Turing avanzará hacia la derecha y repetirá el proceso hasta que todos los bits se sumen. Finalmente podrá regresar un estado de finalización y mostrar el resultado de la cinta. Y lo tenemos animado aquí con JFlap. Y es este. Le vamos a dar en step. Vamos a ingresar 1, 1. Ay. 1, 1 más 1, 1. Aceptar. Vamos a dar en step. Va a pasar. Empieza en Q0, inicia. Toma el primer número. Pasamos al segundo.
los va a sumar. Pasamos a Q1, que es uno y uno. Y como pueden ver aquí, se va haciendo aquí la suma binaria. Se van transformando, bueno, no transformando como sea, sumando pues los números y dándole step. Como ya tenemos la suma, pasa a Q3, que es nuestra finalización, y se termina el proceso. También les voy a explicar un poco del el segundo, que es el de palíndromos. Le voy a leer un poco la definición. Dice, para verificar si una cadena es un palíndromo, una máquina de Turing podría seguir un proceso específico. Leería los caracteres de la cadena desde ambos extremos hacia el centro, comparando los caracteres de posición simétricos. Si todos los caracteres coinciden, la máquina aceptaría la cadena como un palíndromo, de lo contrario lo rechazaría. Y también tengo un ejemplo. Aquí se ve un poco montado porque quedó un poco más pequeño todo, pero vamos a darle en step. Vamos a ingresar la cadena de ABC a B. Ahora, cuando le vamos a dar step, como el primer número es A, lo va a tomar como 1. Lo vamos a B, pasamos a... Ay, le di reset. Ahí está. Vamos a B, C, A, B, y luego va a empezar a validar si es un palíndromo de, como dije la definición, de atrás hacia el centro. Si es un palíndromo, va a ir transformando los números sucesivamente aquí en el step B, lo va a terminar cambiando. Ah, perdón, como no es un palíndromo, el proceso termina. Lo mismo va a pasar si, si meto la cadena ABC, ABC. Va a validar 1, 1, 1 y va a terminar porque no es un palíndromo. ¿Cuál sería? Vamos a meter AB, AB. No, vea. Y transforma los números. Si es un palíndromo, los va a transformar de las letras hacia los números. No sé si ahí me di a entender. No lo vuelvo a correr. A ver, vea. Palíndromos es lo que se escribe igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Sí. Ah, ok. Sí. Sí tienes duda de que era un palíndromo. Sí, mira, ahí cuando ya que llega el último, va a empezar a validar si es lo mismo. Como el primero ya fue A, ya lo puso como 1. Y va a validar, es igual, 1. Y como BB también son lo mismo, lo va a poner como 2, 2. Entonces de ahí me di a entender. Y, y bueno, las demás, les doy las definiciones, Diego, ¿cómo ves? O pones tu ejemplo. 3, 2, 1. Listo. Bueno, a mí lo que me tocó explicar, bueno, lo que yo les voy a explicar en esta ocasión va a ser el test de Turing. El test de Turing, fue, digamos que, propuesto por primera vez en 1950, en el trabajo de Alan Turing, tutelado Computing, Machinery and Intelligence. En este trabajo, Turing abordó la cuestión fundamental de si las máquinas pueden pensar y propuso el test de manera práctica y concreta. La idea principal del test era evaluar si una máquina podía exhibir un comportamiento inteligente e indistinguible del ser humano. Este era lo que decía aquí. La inspiración de Turing para el test provino de los juegos de imitación, en particular del juego de la imitación donde un hombre y una mujer intentan convencer a un juez de que son de sexo opuesto a través de comunicación escrita. Este, si bien la, el test de Turing tiene como objetivo, bueno, el test de Turing básicamente recibió críticas por el hecho de que era como medir la inteligencia, bueno, comparar la inteligencia de una máquina con un ser humano a través del resultado, ya que el test de Turing,
básicamente era capaz de, bueno, entre comillas se decía que medía la inteligencia de la máquina comparándola con la del ser humano, pero eh, después se daban cuenta de que bastaba con que, más bien, se daban cuenta de que pues engañar no significa que la máquina sea inteligente, sino que puede estar programada únicamente para engañar y va a lograr su objetivo, sin, ahora sí que sin presentar, este, pues, inteligencia y mucho menos similar a la del ser humano. Bueno, el test original de Turing, en el test original de Turing, el juez interactúa con dos participantes a través de una terminal de computadora sin saber cuál de los dos es la máquina. La conversación se basa únicamente en texto, precisamente para evitar la influencia de señales no verbales y pues obviamente este otro tipo de lenguajes de por medio, ya que pues la máquina y más en ese entonces pues únicamente podía digamos que generar texto o pues sí, generar texto. Este, Básicamente, si el juez no puede determinar cuál de los dos participantes es la máquina, se considera que la máquina ha pasado el test. Y se considera que por lo que su objetivo, podría decirse que es hacer creer al juez que es humano, mientras que el humano debe ayudar al juez, pues, ay, a hacerle ver que él es el humano. Y al final, pues el juez va a determinar quién de los dos cree que es el humano. Y básicamente, si no logra hallar la diferencia, pues la máquina se puede decir que pues funciona, que pasa el test de Turing. También es importante mencionar que el test de Turing, este, a raíz, pues ahora sí que de distintas pruebas, mm, ha tenido un impacto significativo en el campo de la inteligencia artificial, ah, en general de la computación, pues que conocemos hoy en día. Ah, También ha estimulado el desarrollo de otras tecnologías y algoritmos más avanzados y ha sido una meta aspiracional para muchos investigadores del campo. Un claro ejemplo que tengo en mente es que básicamente también podría ser como máquina de Turing, digo, como test de Turing, que lo estaba viendo y era, por ejemplo, con el ajedrez, con todas estas inteligencias, pues sí, podría decirse que son inteligencias artificiales, por ejemplo, Stockfish o las inteligencias artificiales que tratan como que de replicar a los jugadores profesionales, donde básicamente puedes simular que te estás enfrentando contra ellos, pero pues en realidad va a ser la máquina preentrenada y va a jugar como si fuera una persona real. De hecho, hay una plataforma que se llama Chess, que es de ajedrez, y ahí compiten teóricamente los mejores del mundo. Y ahorita mismo están reformando la seguridad porque se dieron cuenta de que había jugadores que precisamente hacían trampa. Ponían a jugar a la inteligencia artificial contra pues, los demás jugadores. Y pues esto hacía que un jugador que a lo mejor acababa de empezar a jugar, empezaba a tener puntos celo, pues ya jugaba como un campeón del mundo. Cuando básicamente pues estaba utilizando la inteligencia artificial, pero la otra persona, al no verse, por así decirlo, al no jugar de forma presencial, pues no tenía forma de saber si realmente estaba jugando contra una persona o era una máquina. Ese es como que el ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Y aquí tenemos una imagen simple, pero que básicamente pues, representa lo que es el test de Turing. Este, Tenemos a dos entidades, A y B, las cuales la A representa a la máquina, a la computadora, y la B representa al humano. Ambos simulan, pues, bueno, la máquina simula ser humano y el humano, pues, simula ser él. Y tenemos a una entidad C, que en este caso viene siendo el juez. El juez va a mantener una conversación con ambos y al final de la conversación, llega el cuestionamiento de si, en, vaya, cuál de los dos cree que es el humano.
Si no logra llegar, si dice que lo manda a la computadora o de plano no logra llegar a una conclusión, se denomina que la, vaya, que mm, pues la computadora pasó el test en este caso y se le consideraría que posee una inteligencia o bueno, una capacidad de pensar como similar a la del ser humano. Por eso mismo el test de Turing había recibido críticas porque pues, se decía que no era una medida definitiva de inteligencia de una computadora, ya que la capacidad de un sistema puede depender en gran medida de la habilidad del programador para simular respuestas humanas. Era lo que comentaba ahorita, que realmente la máquina no necesita saber pensar o saber responder, pero sí puede. Digamos que si el programador la diseñó para engañar, lo más probable es que pase el test, sin siquiera ser inteligente, únicamente por lo que el programador le indicó cómo iban a hacer las cosas, y pues precisamente preparó la respuesta sin dejar que la máquina, interviniera. Y, pues básicamente eso es el test de Turing. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? No, nada más así como lo que en esta acuerdan que hace un momento les mencioné algo de un artículo que Turing había publicado que decía algo de que si las computadoras podían pensar, pero en realidad a lo que él se refería era, ¿cómo se dice? Pero ahorita, déjelo busco bien, déjelo ver, la parte de ese artículo. Pero en sí lo que daba a entender era que las computadoras podían desarrollar algoritmos para que pareciera que en realidad pensaban, cuando pues en realidad lo único que hacían era aparentar que piensan. Y en eso se basa lo que es la inteligencia artificial. Se basa en que eh, pues uno le dice algo a la computadora lo interpreta y en base a su modelo matemático pues lo descifra y da una respuesta que hace que el que escribió algo diga, ah, no, pues me está respondiendo lo que estoy preguntando, cuando en realidad lo único que está haciendo es descifrando un algoritmo, más bien pasando lo que tú le estás diciendo por un algoritmo para entender lo que tú le quieres decir y en base a eso, pues saber qué responder, pero no es que esté pensando como tal, sino que está siguiendo pues su propio algoritmo y pues en eso se basa eso de lo que es la inteligencia artificial, en hacer que las personas piensen que la computadora está pensando, cuando en realidad pues no es así. Y pues ya. Sí, también esto, por ejemplo, cuando se empezó a utilizar en lo del chat GPT, el GPT-4, recuerdo mucho que la gente, precisamente en su desconocimiento de la inteligencia artificial, de cómo funcionaba, ¿no? Del principio de todo esto, de que en realidad pues es una base de datos enorme, este, que precisamente tokeniza las cadenas que tú le metes para generar respuestas a través de un algoritmo que te da pues una aproximación, pues ahora sí que muy acertada. Recuerdo que había gente que incluso les llegaba a tener miedo a lo que podían hacer, bueno, digamos que a la cercanía de aproximación que tenía, o sea, bueno, a lo mejor para ellos era la información que buscaban o así, pero recuerdo que también que las noticias empezaban a aprovecharse precisamente de esta desinformación o de esto que la inteligencia artificial hacía creer a las personas de que podía pensar, para decir que, o sea, que un robot con lo que hace ChatGPT podría llegar pues sí, ¿no? O sea, a pensar por sí solo, sí, a sacar sus propias conclusiones, cuando pues en realidad lo único que hace pues es dar una respuesta a través de el entrenamiento que tiene. No genera cosas por sí sola. Era como lo que decían, si apagas, o sea, si tienes el chat GPT, estás escribiendo, sigue generando texto, pero si apagas tu máquina, pues ya no hace nada, por así decirlo. Ya no es como que va a pensar, se va a quedar ahí escribiendo cosas que te quiera decir, o sea, todavía
digamos que esa parte de que la máquina pueda pensar, si bien está bien simulada ahorita, todavía no llega, digamos que al punto de, o sea, digamos que puede hacer creer a las personas que piensa, pero a una persona que sabe cómo funciona, pues no. O sea, sabemos que está muy alejado de la realidad. Sí, pues se puede decir que varias de las inteligencias artificiales ahorita sí pasan el test de Turing. Ándale. Es como cuando los de admin usan el chat para su tarea y el profe se revisa, ¿no? El profe sería su juez. Así merito. Bueno, pues entonces. Mm, Sale. Bueno, aquí continuando con lo que son los ejemplos de la máquina de Turing, vamos a explicar otros 4 ejemplos que sabemos que quedaron pendientes, ya que Juan explicó 2. Entonces, Vanessa, te dejamos para que nos expliques 2 ejemplos y ya ahorita yo le explico otros 2, ¿va? ujú. Dejen, presento los textos. Una vez nos vamos acá. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Va. Aquí tenemos un ejemplo sencillito que encontré que es sobre la máquina de Turing. Dice máquina que acepta una cadena compuesta de 1 y ceros, de tal forma que los unos que encuentre los reemplace por un cero y de lo que encuentre de un cero lo reemplace por uno, o sea, como viceversa. Un 1 por un cero y un cero por un 1. Este es un ejemplo sencillito también para verlo ya visto de las máquinas de Turing, cómo funciona. Entonces, si yo le doy aquí en múltiple run, aquí había hecho unos ejemplos para ver si sí estaba jalando bien. Entonces, si le damos aquí en load, perdón, es en run inputs, nos debe de aceptar esto porque pues no trae mucha complejidad estos ejemplos chiquitos. También otro que podemos hacer es para que vean los pasos que hace la máquina al momento de que está haciendo las cadenas. Por ejemplo, podemos poner la cantidad de unos que queramos y la cantidad de ceros que queramos. Y todos estos unos los tiene que cambiar por ceros y viceversa con estos ceros los tiene que cambiar por un 1. Entonces aquí estamos y aquí está en el estado inicial de 0, de Q0. Le damos en paso. Ya lo cambié este 1 por un 0. Y aquí vemos cómo va cambiando. Si se alcanza a ver de aquí cómo va cambiando los unos por un 0. Y aquí vamos con de se sigue moviendo hacia la derecha porque aquí trae indicado que una vez que haga esto se mueve hacia la derecha, de caso contrario se movería a la izquierda, pero aquí tenemos indicado que es hacia la derecha. Y aquí ya vemos que cuando llega al último tiene un espacio vacío y aquí tenemos que no va a meter nada ni va a cambiar nada y llegaría a su estado de aceptación y aquí es donde ya se acepta. Entonces vemos que esta cadena no importa mucho porque pues como les digo es un ejemplo chiquito de una máquina de Turing. Acá tengo el otro que dice verifique si esta máquina acepta las siguientes que lo escribí mal. Siguientes palabras. Aquí tenemos la cadena 1 que trae estos ceros y estos unos y puse esta de ceros y unos. Entonces para ver que lo esté haciendo bien ponemos la cadena de 4 ceros y 4 unos. Aquí está en el estado inicial, donde nos marca que si en el estado inicial o Q0 tiene un 0, lo va a cambiar por una X y se va a mover hacia la derecha, entonces cambiaré aquí. Aquí ya cambió en la X y ya se fue al estado 1. Aquí nos indica que si en el estado 1 y tiene un 0, lo va a dejar por un 0, pero se va a mover a la derecha. En caso contrario donde tenga una Y, lo deja por la Y y se mueve otra vez a la derecha, pero como no hay una Y, entonces está haciendo este pedacito de aquí y vuelve al estado Q1. Se vuelve a quedar aquí como son ceros
y aquí ya hay un 1. Aquí nos indica que cuando hay un 1, lo reemplaza por una y se vuelve a mover hacia la derecha para llegar al estado 2. Y aquí ya movió al estado 2 y ya reemplazó ese 1 por una y. Aquí nos indica que si hay un 1, si hay esto, debe cambiarlo por, si hay un 0, debe cambiarlo por un 0 y moverse a la izquierda. Y si hay y, ya aquí se quedaría con y y cambia otra vez hacia la izquierda. Aquí como vemos que hay un 1, no está cumpliendo ninguna de estas, ni siquiera para volver al estado 0 porque ocupa una X. Entonces, por lo que se ve aquí, este no lo va a cumplir, según lo que tengo entendido. Sí, ya no lo aceptó. ¿Por qué? Porque lo mismo de que aquí no tenemos indicado de que si tiene un 1 se vaya para otro lado, si tiene un 0 vaya para otro lado. Entonces vemos que esta palabra no la está reconociendo o no cae dentro de lo que el autómata, bueno, la máquina, perdón, de Turing está buscando. Ya tenemos este otro ejemplo. Ok, vamos a ver si esta sí la acepta. Aquí tenemos los pasos. En 0. Ya hemos quedado que si está aquí en 0. Lo convierto por un X, se mueve a la derecha. Ya quedó. Aquí hay un 1. Entonces, por ende, no hace esto y luego se va al estado 2. Como es como es un 1, un 0, se queda en el estado 2. Pero aquí vuelve a pasar que en el anterior. No. ¿Qué hizo? No entendí. Espera. A ver, se supone que va de aquí a 1. Es que no los probé. Esto nada más inventé las palabras y ahorita quería ver cómo era el comportamiento de la máquina. Aquí vemos que va así, que aquí hizo el cambio. Entonces, aquí. No, sí, ya. Es que no me acordaba de aquí. Perdón, lo ignoré por completo que aquí indica que se mueve a la izquierda. Entonces, como ya hay una Y, se mueve hacia la izquierda. Y hay una Y. Sigue estando en el estado 2, donde nos indica que si hay una Y, se mueve hacia la izquierda otra vez. Ahora, aquí hay una X. Esta X nos indica que cuando hay una X, se cambia por otra X y se mueve hacia la derecha. Y volvemos al Q0. Q0 nos indica que si hay una Y, se va a quedar por una y se mueve hacia la derecha. Aquí es donde ya la máquina ya no va a aceptarlo porque aquí ya no hay Y. Porque dice que para moverse necesita o estar vacío o tener una Y. Y aquí ya hay un 0. Entonces, por ende, este ya no la va a aceptar. Tampoco es una palabra que la máquina acepte. Y con esto serían otros dos ejemplillos de cómo funciona la máquina. No sé si quedó dudas de cómo funciona esta. Esta pues está muy sencillita. Esta no ocupa mucha explicación. Esta está un poquito más compleja en cómo se mueve la máquina y cómo va cambiando signos por otros. Si quieres, Juan, presentar también tus ejemplos de una vez. Ok, deja ahí. Empezó a compartir pantalla. Ok. ¿Sí se ve ahí? Sí, se ve. Ok. Bueno, esto está un poquito extenso. ¿Qué es lo que hace? Primero, pues es lo que tenemos que, pues sí, que ver qué es lo que hace nuestra máquina de Turing. En este caso, lo que se encarga de hacer esto, pues como podemos ver aquí, consta de 10 estados diferentes. Esos 10 estados, pues cada uno va a recibir una cadena diferente. Entonces, esto lo que hace es que recibe una palabra de un alfabeto que sería de ceros o unos, y qué es lo que va a hacer, nos va a proporcionar su reverso, o sea, la misma palabra. Por ejemplo, pusimos, bueno, en vez de escribirla de derecha a izquierda, la va a escribir de izquierda a derecha.
Entonces, eh, por ejemplo, aquí lo que hice fue ingresar una cadena. Bueno, vamos a volverlo a poner. Vamos a correrlo. Y, por ejemplo, a ver, ¿dónde está la cadena? Permítame. Por ejemplo, vamos a ponerle 0. Vamos a empezar por más fácil. 1, 0, 1. Esto escrito de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, pues va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra máquina de Turing aquí? Permítame, es que estoy moviendo el teléfono porque lo voy a poner de ese lado. ¿Qué es lo que hace aquí? Primero iniciamos con el estado, en el primer estado. ¿Qué es lo que hace el primer estado? Se va a desplazar la máquina hacia la izquierda y ahí lo va a sustituir por una letra A. ¿Esto para qué? Yo como lo entendí es como para delimitar de dónde a dónde vas a empezar. O sea, empiezas donde hay una A y terminas donde hay una Z. Entonces empezamos con una A, se va a mover hacia la izquierda, como podemos ver aquí, lo de bien Steve. Se fue a la izquierda, que es donde está el espacio en blanco. ¿Y qué es lo siguiente? En lo siguiente aquí nos dice que para pasar al estado 1 tiene un estado en blanco, después recibe, así en donde hay un estado en blanco, va a poner una letra A y se va a mover a la derecha, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo doy aquí en Steve. Como pueden ver, puso la letra A y se movió a la derecha. Entonces, ahora, ¿hacia dónde nos vamos a mover? Nos vamos a mover hacia el estado Q2, pero para el estado Q2 lo que nos dice es que nos vamos a mover hasta donde haya un estado en blanco. Hasta encontrar un estado en blanco, vamos a poner la letra Z y nos vamos a mover a la izquierda, o sea, lo opuesto a lo que hicimos hace rato. Miren, se va a mover hasta que encuentre un espacio en blanco. Ahí va a poner una Z y se va a regresar a la izquierda. Ahí. Entonces, ahí ya estamos en el estado número Q2. Después, ahora le damos aquí en Steve y como podemos ver lo que hizo fue poner un espacio en blanco, se va al Q3 y después ahí se va a ir a donde tiene un espacio en blanco y lo va a sustituir por un 1. Después, ahí donde encontró la Z, se mueve el espacio en blanco, lo sustituye por el 0 y después donde está el 0, escribió un espacio en blanco y se va a mover a la derecha, a donde estaba originalmente Z. Después se vuelve a encontrar donde está un 1, se mueve a la derecha, coloca un 0 y regresa a la izquierda, vuelve a regresar a la izquierda, vuelve a regresar a la izquierda, otra vez a la izquierda, hasta que va a encontrarse con el número 1. Una vez que encuentre el número 1, lo sustituye por un espacio blanco, se mueve a la derecha, otra vez a la derecha, a la derecha y a la derecha, y ahí donde encuentre el espacio en blanco, va a poner el número 1. Y como pueden ver, ya va tomando forma, ya va escribiendo lo que estaba al inicio al final y luego al final al inicio. Pero pues como es la misma, se escribe igual al derecho y de inicio de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pues no se ve tanta diferencia, pero ahorita voy a poner un ejemplo donde sí. Ahí ya se topó otra vez con la letra A, que fue donde decía dónde iba a iniciar, se va a estar moviendo, y donde encuentre el espacio en blanco, ahí es donde va a parar la de esta y va a decir que quiere decir que ya llegó al estado de finalización, que es el estado Q9. Entonces vamos a hacerlo con otra cadena ya un poco diferente. Aquí. Vamos a poner, estará bien poner, hay que poner un está bien. Sí, sigue viendo lo que estoy compartiendo, chicos. Sí, sí, sigue viendo. No es Ok, entonces que, como no que, sé si te íbamos a sugerir alguna cadena o le vas a escribir tú porque ya tienes ahí una. sí, ahorita voy a poner una nota como que ay, no me deja ver el de las entradas. Entonces, permítanme. Ahí Ujú. está. Ok, ahí está. ¿Sí se ve ahora sí? Ahí. A ver. Como que Mm, va creo tardado. sí, bueno, cuando le das para pasos y ingresar los datos, no se ve. No ¿No sé se si sea ve? No, se por... ve la máquina completa. O sea, la máquina sí se ve completa. Eso Ok, sí, la máquina se ve bien. supongo que es porque le di compartir nada más esa ventana. Sí, probablemente sí. Entonces, vamos a poner
tres ceros, o 1, 2, 3, tres ceros. Tres ceros y tres unos. Entonces aquí lo que va a hacer es escribirlo de izquierda a derecha, donde están los ceros va a poner los unos, que pareciera al inicio que es lo mismo que está haciendo lo que hizo esta Vanessa anteriormente, que cambiaba los ceros por unos y los unos por cero, porque pues es la misma cantidad de ceros y de unos y opuestos. Si conviertes el cero a uno, pues quedaría el mismo resultado. Pero esta máquina no hace eso. Esta máquina lo que hace es escribir en vez de izquierda a derecha, desde derecha a izquierda. O sea, como si la pusieran en un espejo. Entonces aquí, el paso uno se mueve a la izquierda, pone una Z, una A, se va a mover hasta la derecha un montón de veces hasta que encuentre el primer espacio en blanco. Ahí está el espacio en blanco. ¿Qué va a hacer? Pone una Z y regresa a la izquierda. Entonces, cuando regresa a la izquierda, pone un espacio en blanco y se vuelve a mover a la derecha. Después vuelve a la izquierda, encuentra un espacio en blanco, mueve a la izquierda, encuentra un número uno y lo convierte en espacio en blanco. Después mueve otra vez a la derecha y donde pone el espacio en blanco va a escribir el valor que tenía cuando se movió, cuando escribió el espacio en blanco. Entonces en este caso otro uno. Y así se va a ir de nuevo otra vez. Izquierda, 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 encuentra un uno, cambia por un espacio en blanco, ahí como que guarda el uno, muévete hasta la derecha hasta que encuentres un espacio en blanco y ahí ponlo. Es lo que está haciendo esta máquina de Turing. Aquí tenemos un cero, pone un espacio en blanco, cambia el cero por un espacio en blanco, muévete otra vez hasta la derecha un montón de veces hasta que encuentres el espacio en blanco y pone el valor que tenías ahí guardado, que es en pocas palabras lo que está haciendo. Sustituye uno, agárralo de un lado y ponlo en la otra orilla. Aquí miren, por ejemplo, otra vez, tenemos el cero que está hasta la izquierda. Bueno, el cero pues, como quien dice ahí lo que está haciendo es, lo agarra, se lo lleva de ahí y se lo vuelve a llevar hasta que vuelva a encontrar otro espacio en blanco, que está ahí, ahí lo va a poner el cero. Y así otra vez hasta llegar al último carácter, ahí tiene un cero, lo agarras y se lo va a llevar hasta que encuentre otro espacio en blanco, ahí, y ahí ya se puede decir que terminó, por así decirlo, pero todavía falta que la A la ponga donde hay una Z y ahí acá, que es esto que va a hacer a continuación. Ahí agarro la A, lo puse en blanco, se la lleva, ¿hasta dónde? Hasta donde encuentre una letra Z, que es ahí, y ahí es el estado de finalización. Y quiere decir que la cadena fue aceptada y se concluyó correctamente. Ahora, ahora vamos con el siguiente ejemplo. No sé si alguien tenga duda de ese. No, está, nomás está curioso cómo trabaja, que es como tú decías, que es como el mío, que se reemplaza, pero el mío tal cual es reemplazar, y el tuyo lo que está haciendo es como que los agarra y los mueve para otro lado para que los escriba al revés. Está Ajá, sí, curioso. el otro como que el que hiciste tú, lo que hace es invertirlos, o sea, los ceros a unos y los unos a ceros, pero aquí lo que está haciendo es moverlos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o sea, agarrarlos de un lado, llevárselos al otro y ponerlos ahí, pues. Haz de cuenta como, pues sí, como si lo tuvieras en como un tipo espejo. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Ventana. Ahí está. Bueno, este siguiente ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, Se trata de una cadena que debe tener igual cantidad de ceros y seguida por la misma cantidad de unos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va al inicio buscar el primer cero en nuestra... Este nivel soy yo. Sí. Vamos a poner una cadena. A ver, ¿cuál cadena estaría bien? Los ceros los vamos a escribir por una X y los unos por una Y, pero lo que se busca es que sea una cadena de la misma longitud de ceros que de unos. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a poner la cadena, ahí no se ve, pero estoy poniendo 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y ahí ahora sí, ahí ya se ve. Entonces, mm, ahí está.
¿qué es lo que va a hacer? Va a moverse primero, aquí nos indica que se va a mover primero a eh, a la derecha. Entonces, lo que va a hacer es moverse hasta encontrar un cero. Bueno, puede moverse de derecha a izquierda, pero en este caso va a mover a la derecha hasta que encuentre un cero. Donde encuentre un cero, ¿qué va a hacer? Cambiarlo por una Y, que es lo que podemos ver aquí. Ah, no, por una X, perdón. Aquí, en esta parte nos indica, tienes un cero, cámbialo por una X y muévete a la derecha. Entonces, lo que va a hacer aquí, ahí hay un cero, cámbialo por una X y vete a la derecha. Si tienes otro cero, así déjalo, muévete a la derecha. Y ¿hasta cuándo te vas a mover? Hasta que encuentres un uno. Cuando encuentres un uno, ¿qué haces? Cámbialo por una Y. Regrésate a la izquierda, que es lo que nos está diciendo aquí. Regrésate a la izquierda, encuentra el cero, escribe un cero, otra vez. Y de nuevo volvemos al inicio. Otra vez se va a volver a mover a la derecha. Encuentra un cero, cámbialo por una X. Muévete hasta que encuentres un uno, cámbialo por una Y, que es lo que va a hacer ahí. Después otra vez muévete a la izquierda, si encuentras un cero, cámbialo por una X. Muévete a la derecha hasta que encuentres un uno y cámbialo por una Y. Y una vez que llegues ahí, pues ya estás ahí vas a encontrar tu Y, vas a poner una y te vas a mover a la derecha y otra vez. Vas a encontrar un espacio en blanco y donde encuentres un espacio en blanco, quiere decir que ahí llegaste a tu estado de aceptación. Pones un espacio en blanco, escribe un espacio en blanco, muévete a la derecha, que en este caso a la derecha es hasta llegar a este punto que se encuentra por aquí. No sé si se alcanza a ver dónde lo estoy señalando, pero ahí quiere decir que ya llegó al estado de aceptación. Entonces, eso es lo que hace esta máquina de Turing. No sé si alguien tenga una duda. Lo que hace es cambiar los ceros por X, los unos por Y, pero la condición es que tenga la misma cantidad de ceros que de 1. Y eso es lo que hace esta máquina de Turing. No, pues eso, no me quedo dudas, está también curiosillo cómo trabaja, es un poco parecido también a la que he presentado anteriormente, nomás que las cadenas que yo le presenté no las aceptó, pero también haga de cuenta que más o menos es lo mismo, reemplaza las 1 por y x, pero aquí como tú se le estás poniendo un valor específico en cuanto a la cantidad de ceros y unos, en el otro tengo entendido que no necesita una cantidad específica, Uh-huh. sino Sí, es que, como ajá, un lo poquito que la que en cuanto a yo... la cadena. Ajá. Sí, pues por ejemplo, lo que yo entendí de la máquina de Turing es que puede haber el mismo resultado, pero hay muchas formas de hacerlo. O sea, para llegar al mismo resultado puede haber 100 algoritmos o más. O sea, puede haber muchos algoritmos para llegar al mismo resultado. Y lo que destaca de esta máquina, pues es que puede interpretar cualquier algoritmo y te lleva a lo que tú esperas. O sea, vas a tener el mismo resultado que tú quieres, pero puedes hacerlo de un montón de algoritmos diferentes para llegar a ese resultado. Entonces, pues ya, eso sería lo que yo entendí de esta máquina que interpreta muchos algoritmos. No sé si alguno tenga otra duda o observación o algo que quiera agregar. No, por mí va todo bien. Ok. No sé si escucha ruido, es que es la feria del pueblo. No, no se escucha, Qué no pasa padre. nada. No, no te preocupes. Pero pues, Bueno, pues entonces Bueno. ya eso sería todo por este video del día de hoy. Ya Ujú. vimos lo que fue parte de la biografía de este Alan Turing, también lo de bueno, en la parte de la biografía pues vienen muchos detalles, pero los explicamos de manera breve, ya que pues para esta actividad no se nos pidió como tal exponer sobre la vida de Alan Turing, era más enfocado a lo que son los ejemplos de cómo trabaja, pero pues para saber cómo trabaja ocupamos como un contexto pequeño de eso, y fue lo que tratamos de realizar en este video. Eh, Ahí vamos a dejar lo que es la presentación que habla sobre la biografía de Alan Turing, que cumple con lo que es el punto número 1 de esta actividad. Bueno, es el punto número 2, lo que es la presentación. Ahí va información importante de él. También ya este Ángel nos hizo el favor de explicar lo que es el test de Turing, así como ahorita también lo que son los ejercicios, 6 ejemplos de cómo funciona.
ahorita seguidos juntamos 4 y antes del test de Turing, Juan nos apoyó con otros 2 antes de lo del test, porque pues Ángel tenía que salirse, entonces como tenía trabajo, pues adelantamos su parte. Entonces, pues aquí están los 6 ejemplos, la biografía y lo del test de Turing. Y sería todo por este video. Denle like y suscríbanse.